Permítanme compartir mi pantalla. Ok, listo. Entonces, como les comentaba, el día de hoy nos vamos a concentrar en lo que tiene que ver con leyes de conservación. Este es un tema súper fácil, súper bonito, donde las cosas salen rápido. No hay que hacer mayor cálculo, no hay que concentrarse mucho, pero tenemos que saber bien los fundamentos de lo que sea que estamos haciendo. En cuanto a las leyes de conservación, en la física tenemos algunas. La más importante y de la que todos hemos escuchado hablar es la ley de conservación de la energía, ¿ya? Creo que todos hemos escuchado de esta en algún punto de nuestras vidas. La segunda, es menos sonada, pero igual de importante para la prueba de ingreso que se viene, porque hay algunas preguntas que vienen de esta, es la conservación de la cantidad de movimiento lineal. ¿Ya? Esta conservación tiene que ver sobre todo con cosas relacionadas a colisiones. Una tercera con la que también probablemente se topen en un futuro próximo es la conservación de la cantidad de movimiento angular, que bueno, tiene que ver con la anterior, solo que en lugar de considerar eventos que pasan como choques de línea recta, ahora son cosas que pasan al rotar. Pero bueno, en la que quiero concentrarme hoy es en la de la conservación de energía y la de la conservación de la cantidad de movimiento lineal. Comencemos primero con un muy pequeño recuento de la conservación de la energía. Ya, en general, la energía está relacionada a un concepto conocido como trabajo. ¿Ya? Aquí, por trabajo, no vamos a referirnos a la palabra que escuchamos de día en día. Es decir, nosotros con mucha normalidad, por ejemplo, sabemos que las personas tienen un trabajo, tienen una ocupación, un oficio, o que hacen un trabajo determinado, como por ejemplo, alguien puede ser policía, alguien puede ser chofer, carpintero, etcétera. Pero en física, el trabajo va a ser una cosa muy diferente. Desafortunadamente, esta palabra se mezcla con nuestro lenguaje, con el español, y por eso al principio se nos hace raro escuchar este concepto, pero en física vamos a tener una palabra parecida a un concepto totalmente distinto. Vamos a entenderlo como una capacidad para realizar un movimiento. Ya, algo así, no precisamente de eso, pero podemos ponerlo entre comillas, una capacidad para realizar un movimiento, una propiedad que tiene algo al moverse. Aquí hablamos de la primera fórmula que aparece en esta parte sobre el trabajo. Lo vamos a denotar con W, hay otros textos que lo denotan con T o, bueno, eso es la nomenclatura. Y es que es la primera vez que nos encontramos con algo conocido el producto escalar. Básicamente, el trabajo es el producto escalar o el producto punto entre una fuerza y el desplazamiento provocado por esa fuerza. Esta es una operación vectorial. Em, Espero que muchos de ustedes sepan cómo hacer esta parte del producto escalar, si no, ya iremoslo haciendo. Luego tenemos que este trabajo se relaciona con la energía, porque de hecho las dos cosas se miden en las mismas unidades. Las unidades de la energía son los joules, que se le denota con una J. En algunos libros también está la traducción en español que le dicen julios, también puede ser, pero personalmente me gusta más el nombre en inglés, joules. Ahora,
A partir de energía también nosotros nos topamos con conceptos como energía cinética. También está la energía potencial. La energía cinética está directamente relacionada con la velocidad de un objeto. Tanto así que de hecho la forma de calcular la energía cinética es como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Ahora, sobre la energía potencial, que es una energía asociada a ciertas fuerzas, tenemos formas especiales de calcularla dependiendo de la fuerza de la que estemos hablando. Hay una energía potencial gravitacional, es decir, una energía que esté debido a una fuerza, la fuerza del peso. Hay una energía potencial elástica, que se debe a la presencia de resortes o a la presencia de fuerzas elásticas. Y asimismo hay otras que son más extrañas y con las que en este punto menos de nuestras vidas no nos vamos a topar, pero por mencionar unas pocas están la fuerza potencial eléctrica. Hay también fuerzas o energías asociadas a potenciales termodinámicos, pero no nos vamos a preocupar de esas. La fórmula de la energía potencial gravitacional es la siguiente. Esta es fácil porque es simplemente masa, gravedad por altura. Y la fuerza potencial elástica, perdón, la energía potencial elástica es un medio de la constante elástica de un resorte o de cualquier cosa que esté causando la fuerza elástica por una elongación al cuadrado. Eso sí, lo especial de estas energías potenciales es que van a depender de una referencia. En otras palabras, de un sistema de coordenadas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para la energía potencial gravitacional, ¿ya? Digamos que tenemos el piso y que nosotros levantamos de un objeto sobre el piso. La distancia que medimos desde el piso hacia el nivel de altura del objeto que llamamos altura depende de un sistema de referencia. En la mayoría de casos nosotros vamos a poner que el nivel de referencia de la energía potencial gravitacional es el piso. Si no, podemos escoger arbitrariamente porque si este es el piso, pues la altura es esta. Si no, también pudimos haber escogido alguna otra referencia. Pudimos decir que, bueno, yo quiero medir desde 2 metros más abajo que el piso, probablemente desde un pozo o algo parecido. Y eso está perfectamente bien porque estas energías dependen de una referencia, de un nivel de referencia, de un sistema de coordenadas.
Pero ahora ustedes podrán decir, ¿de qué me sirve hacer las cosas así? ¿De qué me sirve cambiar de nivel de referencia y ponerlo en otro lado? Pues de hecho depende de la conveniencia del problema. A veces hay problemas en los que es más fácil hacerlo así, desde un nivel de referencia como el piso, o hacerlo desde otro lado. Porque el punto de esto, también algo que me pueden decir es que, bueno, si es que yo escojo un nivel de referencia distinto, me va a salir una respuesta distinta al final. Y eso no es así porque a la final el problema de la energía va a depender solamente de la diferencia de energías de un punto a otro punto. Y si solamente depende de la diferencia de energías, entonces es indistinto de donde yo escoja mi primer nivel de referencia. Mientras dependa de la resta de dos cosas, esto va saliendo siempre bien. Y para la energía potencial elástica vamos a tener algo parecido. El típico problema de energía potencial elástica es el de un bloque que está acoplado a la pared o algún otro objeto rígido a través de un resorte. Pero a este resorte lo podemos estirar o contraer. Así que en estos casos nosotros también vamos a elegir un punto de referencia. Que por lo general lo vamos a tomar como el punto en el que tenemos la longitud natural del resorte. Y por elongación nos vamos a referir a cualquier cantidad hacia la derecha o hacia la izquierda, extendido o contraído, a partir de ese sistema de referencia. Puede ser hacia un lado o hacia otro, pero como les dije a la final, lo que nos va a interesar es la diferencia de energías en un punto y en otro. Ahora, para hablar ya de la conservación de las energías, tenemos que fijarnos en algo muy importante. Y es que esta conservación de energía no vamos a aplicarla ciegamente, sino que se aplica bajo ciertas condiciones, que probablemente a veces en el colegio no nos explica muy bien, pero la condición aquí es que las fuerzas externas, ya vimos un poco antes de lo que se trata esto de las fuerzas externas, no hagan trabajo. Este de aquí es un requisito fundamental para poder aplicar el principio de conservación de energía, que lo que nos dice básicamente es que la energía total en un punto 1 es igual a la energía total en un punto 2. O sea, la energía en un punto, en un lado, se conserva, aunque tú tengas una trayectoria que puede tener un montón de formas, siempre y cuando no hayan fuerzas externas. Por ejemplo, la típica ilustración de esto es que podemos tener nosotros una pista así fea, variada. Que tenemos, por ejemplo, una canica en este punto.
Digamos que este es el punto A, que por aquí tenemos un punto B y un punto C. Solamente con la aplicación de la conservación de la energía y sabiendo que en esta pista no existe rozamiento, por ejemplo, nosotros podríamos perfectamente determinar qué es lo que pasa en el punto B, la velocidad de la canica en B. Podríamos igual determinar la velocidad por aquí. Solamente sabiendo cuál es la velocidad con la que comenzamos, B0, y sabiendo cuál es la altura a la que se comenzó este problema. Por ejemplo, podríamos establecer aquí un nivel de referencia, algo así, y conociendo las alturas, vamos a ser capaces de hacer todo lo que nos pidan en estos problemas. Ok, y de nuevo esto es posible porque sabemos que si en esta pista no hay rozamiento, entonces no hay fuerzas externas que hagan trabajo, solamente tenemos energías debidas a velocidades, energías cinéticas y energías debidas a alturas que son las energías potenciales gravitacionales. Pero claro, ¿qué pasa si existen fuerzas externas que hacen trabajo? Cuando sucede esto, vamos a aplicar algo conocido como el teorema trabajo-energía, que más que un nombre extraño es solo una fórmula extendida de la parte de atrás y que vamos a escribirlo un poco diferente porque este teorema nos dice que el cambio de energía es igual a el trabajo hecho por las fuerzas externas, que lo vamos a denotar así, ¿ya? Ahora, si no existen fuerzas externas aquí, es decir, si el trabajo de fuerzas externas es cero, lo que nos queda como fórmula sería simplemente la variación de energía igual a cero.
Lo que quiere decir que la energía final de un sistema en una posición final menos la energía inicial del sistema es igual a cero, o es otra forma de escribir que la energía final es igual a la energía inicial, que es exactamente lo mismo que lo que escribí antes. Así que de hecho una fórmula más general es esta, la que nos dice el teorema trabajo-energía. Es como lo que nos encontramos antes sobre la dinámica, sobre la primera ley de Newton y la segunda ley de Newton, que en realidad la primera es la segunda ley con la aceleración igual a cero, así que siempre en física nos vamos a encontrar con esta clase de cosas que hay una ley más amplia, más general, para casos más particulares. Y listo, aquí hay otras cosas más que como fórmula tenemos que conocer, y es que la variación de la energía potencial gravitacional corresponde a menos el trabajo hecho por el peso. ¿Ya? Esta va a ser útil. Aparece en algunos de los problemas. También que la variación de la energía potencial elástica va a ser igual a menos el trabajo hecho por la fuerza elástica. Con lo que vemos que una característica aquí es que la variación de energía potencial está relacionada con el trabajo de alguna fuerza, de la fuerza que causa esta energía, de hecho. Y una última fórmula que vamos a utilizar aquí es que la variación de energía cinética va a ser igual al trabajo neto. ¿Ya? Esto también lo vamos a utilizar y aparecerá a veces en algunos de los problemas. Pero ahora, ¿cuál es la diferencia entre el trabajo de las fuerzas externas y el trabajo neto? Y la diferencia es que el trabajo neto es, digamos, la suma de todos los trabajos, el trabajo más general, e incluye el trabajo de las fuerzas externas que vimos antes, más el trabajo de la fuerza gravitacional, el peso, más también el trabajo de la fuerza elástica. Y más algunos otros que pueden aparecer dependiendo del problema, pero por lo general solo vamos a tener estas tres primeras. Así que listo. Bueno, hasta ahora yo sé que ha sido una cosa pesada, un poco fea, porque hemos visto solo puras fórmulas, pura teoría, pero ya en la aplicación de los ejercicios es mucho más claro. Antes de pasar a resolver un ejercicio, quiero saber si hasta aquí hay alguna pregunta. Como siempre, estoy atento al chat, a leer sus interrogantes y pues bueno, estoy atento para leer sus dudas. Y bueno, también recordar que pues probablemente también a veces tengan dudas que les aparezcan cuando practican o probablemente con deberes del colegio, pues también pueden traerlas acá para tratar de resolverlas entre todos, porque siempre es mejor desarrollar eso para todos ustedes y que todos tengamos ese conocimiento. Ahora voy a traer el primer problema de la tarde. Y tiene que ver con una aplicación súper simple de esto de las energías que acabamos de ver.
El problema dice que una bola de 0.3 kilogramos tiene una rapidez de 15 metros sobre segundo. ¿Cuál es su energía cinética? ¿Y qué pasaría si su rapidez se duplica? ¿Cuál sería su energía cinética? Bien, este problema tiene dos partes. La primera parte es muy sencilla porque es la aplicación directa de una de las fórmulas que vimos antes, de hecho de la energía cinética. Y lo único que hay que hacer es tomar los datos y reemplazarlos en la fórmula. Y esto es tan sencillo como escribir un medio. La masa es de 0.3 kilogramos. En todos estos problemas vamos a procurar siempre escribir en unidades del sistema internacional. La unidad internacional para la masa es de kilogramos, así que le vamos a poner como 0.3 kilogramos. Y la velocidad se mide en metros sobre segundo, así que va a ser 15 metros sobre segundo y todo esto elevado al cuadrado. Entonces, al hacer el cálculo, multiplicar un medio por 0.3 por 15 al cuadrado, nos da 33.75. Y la unidad de energía que son los joules, una J. ¿Ya? Es una cosa súper sencilla y súper rápida. La segunda parte, la de literal B, es algo que ya esperaríamos encontrarnos en una prueba. Nos dice, bueno, ¿qué pasa si se duplica la rapidez? ¿Cuál es ahora la energía cinética? Aquí tenemos, digamos, dos estados. Un estado inicial y un estado final. El estado inicial es aquel en el que la rapidez es de 15 metros sobre segundos. En el estado final, en el estado de después, dice que la rapidez se duplica, así que ahora vamos a tener una velocidad final de no 15 metros sobre segundo, sino 30 metros sobre segundo. ¿Ya? Con lo que ahora nos pregunta cuál sería la energía cinética en este caso. Y de nuevo, lo único que hay que hacer es aplicar la fórmula de la energía cinética. Entonces es un medio de la masa por esta velocidad al cuadrado. Y esto es un medio de la masa que es 0.3 por velocidad al cuadrado, que sería 30 al cuadrado. Y lo que nos sale es 135 joules. Algo más que puede preguntarnos de aquí, que de hecho sé que salió en la última prueba, es que teníamos algo súper parecido a esto, pero ahora nos dicen al comparar las energías cinéticas iniciales y finales, ¿qué proporción de la energía cinética final es la energía cinética inicial?
Es decir, ahora tenemos que ver qué tan pequeña es la energía cinética al principio en comparación con la del final. O sea, si nosotros duplicamos la velocidad, ¿qué pasa con la energía cinética? ¿La energía cinética se hace igual 2 veces más grande o 3 veces más grande, 10 veces más grande? Así que lo único que tenemos que hacer es ver qué pasa con la división de la energía cinética inicial y la energía cinética final. Entonces, la energía cinética inicial la calculamos como 33.75 joules y la energía cinética final como 135 joules. Haciendo esta división nos queda que 33.75 dividido para 135 es 0,25 o igual a un cuarto, lo que significa que la energía cinética final es 4 veces la energía cinética inicial. ¿Ya? Mucho ojo en esto, porque aquí es donde por lo general se confunden. Aquí por lo general es donde pensamos que, bueno, si la velocidad se duplica, entonces la energía cinética va a ser 2 veces más grande, pero resulta que no, como la energía cinética tiene este término de velocidad al cuadrado, si aquí no tenemos b al cuadrado, sino 2b y todo eso al cuadrado, lo que nos va a quedar es 4b al cuadrado y por eso es que este 4 aparece en la parte de abajo. Así que si duplicamos la velocidad, la energía cinética se hace 4 veces más grande. ¿Ya? Y listo. Hasta aquí llega este problema. Porfa, si tienen preguntas de esto, de lo que acabo de hacer, pónganlas en el chat. Es súper valioso que en este momento aclaremos las preguntas porque conforme vamos avanzando en el curso, vamos a ir acelerando el paso y vamos a llegar hasta ese objetivo de hacer probablemente una pregunta de estas por cada minuto, porque ustedes saben que el tiempo ya en la prueba es súper apretado. Y hay veces en las que, pues, de tanto hacer los ejercicios, pues nos acordamos de lo que vimos en el anterior y dices, alguna vez hice esto y avanzamos más rápido. Pero el objetivo ahorita es el de aprender a hacer estas cosas mucho más ágilmente y de saber hacer eh, un problema por minuto o hasta 2 problemas por minuto. Ok, y ahora vamos con otro ejemplo más sobre esto de las energías. Dice, un jardinero de béisbol lanza una pelota de 0,15 kilogramos con una rapidez de 40 metros sobre segundo y un ángulo inicial de 30 grados. ¿Cuál es la energía cinética de la pelota en el punto más alto de su trayectoria? Ya. Este es el típico problema de tiro parabólico, en que tenemos un ángulo de lanzamiento y el módulo de la velocidad.
El módulo es de 40 metros sobre segundo y el ángulo de lanzamiento es 30 grados. También hay que recordar que la masa es un dato del problema y es de 0.15 kilogramos. Y que lo que nos pide es cuál es la energía cinética en el punto más alto de la trayectoria. En ese punto. De hecho, tenemos aquí una velocidad inicial y en este punto una velocidad final. Ahora, sabemos que la energía cinética aquí debe ser energía cinética final igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado. Nosotros ya sabemos cuál es la masa, es un dato del problema, pero necesitamos saber cuál es esta velocidad final al cuadrado. Ahora, digamos que estamos en la prueba y nos olvidamos de muchas cosas de aquí. Tendríamos dos caminos a seguir. Primero, como vemos que esto es una parábola, probablemente digan, bueno, puede ser que siguiendo el camino del movimiento parabólico, pueda encontrar la respuesta que me hace falta. O en algún momento también escuché que esto se hace a través de la conservación de la energía. En teoría pueden utilizar cualquiera de los dos, solo que uno es mucho más rápido que el otro. ¿Por qué? Solamente para que se fijen, voy a hacer en esta vez de las dos formas, para que vean la ventaja de una sobre la otra. Digamos que no me acuerdo de nada, que entro en pánico en la prueba y que solo me acuerdo del movimiento parabólico. ¿Ya? Entonces, para sacar la velocidad de aquí, de hecho, estos de aquí son el módulo de la velocidad, son las rapideces inicial y final. Digo, bueno, yo me sabía una fórmula para las velocidades en el movimiento parabólico. Yo me sabía que la velocidad final en y era igual a la velocidad inicial en y menos gravedad por tiempo. Y asimismo me sabía que la velocidad final en x es lo mismo que la velocidad inicial en x. Y me digo a mí mismo, bueno, de aquí yo sé estas velocidades iniciales, las puedo calcular con el ángulo y con el módulo de la rapidez inicial, pero no me sé el tiempo. Pero recuerdo que tengo un formulario y que ahí había una fórmula que decía que el tiempo de vuelo es igual a 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo de lanzamiento dividido para la gravedad. Y que el tiempo aquí, el tiempo que yo estoy buscando, tiene que ser entonces la mitad del tiempo de vuelo, porque esta es una trayectoria parabólica bonita. La pelota parte de aquí, cae aquí sobre la misma línea horizontal. Entonces el tiempo que necesito debe ser la mitad del tiempo de vuelo. Y con eso estoy salvado.
¿Ya? Entonces con eso alegremente, bueno, voy a hacer mis cálculos. Digamos que la velocidad inicial en y es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo de lanzamiento. Y que esto es igual a 40 por el seno de 30. Lo que es igual a 20 metros sobre segundo. Asimismo, calculo la velocidad inicial en x como velocidad inicial coseno del ángulo de lanzamiento. O 40 coseno de 30 grados. Lo que nos da 20 raíz de 3, que yo prefiero dejarlo así con raíces, metros sobre segundo. Ya, entonces con esto digo, la rapidez inicial es entonces igual a la raíz cuadrada de la rapidez inicial en x al cuadrado más la rapidez inicial en y al cuadrado. No, bueno, esto de hecho no hace falta hacer porque ya sé el módulo. En fin, entonces voy al siguiente paso. Voy a calcular la velocidad final en y. Pero para calcular esta velocidad final, primero vamos a calcular el tiempo que le toma la pelota en ir desde el nivel del suelo hasta el de la altura máxima. Entonces, esto es un medio ahora sí de 2 veces la velocidad inicial, la rapidez inicial, que es de 40 por el seno del ángulo de lanzamiento sobre gravedad. Aquí por facilidad vamos a tomar la gravedad como 10 metros sobre segundo cuadrado. Ya, en realidad no es tanto así. En realidad, si queremos ser precisos, la aceleración de la gravedad es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Pero para los problemas que les van a aparecer en la prueba, siempre va a haber una parte al final que diga no coja g como 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, sino que tome como una mejor aproximación de 10 metros sobre segundo al cuadrado para hacer más rápido los cálculos. ¿Ya? Vamos a aproximar, pero siempre tengan en mente que el valor real es otro. Total, regresamos a la fórmula anterior y hacemos todos esos cálculos, con lo que nos va a salir 40 seno de 30 para 10 de 2 segundos. Entonces vengo acá y digo que esto es igual a rapidez inicial en y, que era 20, menos 10 por los 2 segundos. Y en conjunto esto me da 0 metros sobre segundo. Sé también que la velocidad final en x es la misma cosa que la velocidad inicial en x y que es de hecho 20 raíz de 3 y que por eso el módulo de la velocidad en este punto tiene que ser 20 raíz de 3. Entonces, si esta es la velocidad final, la energía cinética final es igual a 1 medio de la masa por velocidad final al cuadrado.
o lo que es igual a 1/2 por la masa de 0.15 por la velocidad final al cuadrado, que sería 20 raíz de 3 al cuadrado. Y esto es igual a 90 joules. ¿Ya? Entonces este camino em, tuvimos que recordar las fórmulas del movimiento parabólico sobre las velocidades, esta fórmula sobre el tiempo de vuelo y hacer algunos cuantos cálculos más. Ahora vamos por el otro camino, por el de la conservación de la energía. ¿Ya? En este caso, bueno, digo, puedo aplicar la conservación de la energía porque no hay fuerzas externas que hagan trabajo. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Que no hay cosas tal como rozamiento o fuerzas aplicadas o que le empujemos en el aire o algo así. La única fuerza que existe aquí es la fuerza del peso, la de la aceleración de la gravedad, pero esa no se considerada como fuerza externa. En ese caso, como se aplica el principio de conservación de la energía, yo sé que la energía inicial es igual a la energía final, solo que al principio yo tengo energía cinética y al final tengo energía cinética también, pero también tengo energía potencial gravitacional. Y la energía potencial gravitacional depende solamente de la altura sobre el nivel de referencia. Aquí como ya le puse que al principio no tiene energía potencial, lo que quiere decir es que yo ya asumí que el nivel de referencia es el piso. Así que para determinar la energía cinética final solo necesitamos conocer la inicial, que es súper simple, conocemos la rapidez inicial, y la energía potencial que depende solamente de esta altura. Y en esto vamos a ir de nuevo a nuestra hoja de fórmulas confiables y recordamos que la altura máxima alcanzada en el movimiento parabólico es la siguiente, es velocidad inicial al cuadrado por seno al cuadrado del ángulo de lanzamiento sobre 2 veces la gravedad. Esto es igual a 40 al cuadrado por el seno cuadrado de 30 grados sobre 2 veces la gravedad, que es 10, y esto es igual a 40 al cuadrado por el seno de 30 al cuadrado sobre 2 por 10, que nos da una altura de 20 metros. Así que a partir de esta fórmula, energía cinética final es igual a energía cinética inicial menos la energía potencial gravitacional final. Es decir, si ya expandimos las fórmulas, 1/2 de la masa rapidez inicial al cuadrado menos masa gravedad altura.
Siguiendo con los cálculos, la energía cinética final es entonces 1/2 de la masa, que en este problema era de 0,15, por velocidad inicial al cuadrado, rapidez inicial al cuadrado de 40 metros sobre segundo, menos de nuevo la masa de 0,15 por la gravedad de 10 y por la altura de 20. Con eso nos sale lo siguiente. Con eso nos queda que la energía cinética final es, como vimos antes, de 90 joules. ¿Ya? Y lo interesante es que, a pesar de que aquí hicimos mucho menos esfuerzo que el de acá, porque aquí tuvimos que recordar fórmulas, calcular componentes, luego calcular rapidez, el tiempo de vuelo. Aquí fue un camino mucho más directo. Necesitamos sí de la altura máxima alcanzada, pero el resto es una cosa súper simple. El punto es que de las dos formas sale lo mismo, solo que en esta te demoras 1 minuto y en esta probablemente 5 o 10 minutos hasta recordar las fórmulas. Y nada, entonces, ¿cuál es la energía cinética de la pelota en el punto más alto de la trayectoria? Es 90 joules. Ok, chicos. Si tienen preguntas, estoy siempre viendo el chat. Y si no la tienen, podemos pasar a la próxima. Voy a esperarles 1 minuto para saber si tienen algo que preguntar y si no, seguimos con más problemas de estos. El problema que tenemos a continuación es un problema algo más complicado, pero si vamos sumando las energías como son y vamos viendo qué es lo que hay, qué es lo que no hay, va a ser una cosa simple en realidad. El problema dice que un bloque de 0,25 kilogramos, este bloque, se le coloca en lo alto de un resorte vertical ligero de constante de fuerza de 5000 newtons sobre metro. Esta constante acá. Y se empuja hacia abajo de modo que el resorte se comprime 0,1 metros. Después de que el bloque se libera del reposo, viaja hacia arriba y luego deja el resorte, alcanzando una altura que no sabemos. El interrogante es precisamente esa: ¿cuál es la altura máxima arriba del punto de liberación al que llega el bloque? Bien, como les dije antes, en esta clase de problemas se trata de identificar cuáles son las energías que están presentes. Entonces, vamos a hacer una pequeña encuesta y vamos a anotar las formas de energía que tenemos en este problema. Veamos. Estamos 17 de nosotros. Voy a comenzar con Frank Agudelo. Frank, si me escuchas, dime una clase de energía, un tipo de energía que está presente en este problema. Perdón, no escuché muy bien. Alguien dijo algo, pero no escuché bien por el ruido de fondo.
¿Podrían repetirlo, por favor? Pues nada, parece que necesitamos otro voluntario. Ariel Villacres, por favor, ¿puedes decirme un tipo de energía involucrado en este problema? Energía elástica. Ya, esa es una. La energía potencial elástica. Claro, hay un resorte involucrado, así que tiene que haber esta. Otro tipo más de energía A de Gaibor. Pues nada desde ahí. Pasemos a Joel del Pozo. Joel Pozo. Dime, ¿qué otra energía está involucrada en este problema? Energía elástica. Ya dijeron energía elástica. Otro más. Mm, energía cinética. Sí, es posible. Puede ser que también necesitemos energía cinética y de hecho habrá porque durante el proceso el bloque se mueve de un lado a otro y tiene que haber una energía. Y hay una tercera que María Mesa, si nos escuchas, nos puedes ayudar con la respuesta. ¿Cuál es la que nos falta? No, no es la energía potencial gravitacional. Es la energía potencial gravitacional. En este problema, de hecho, solo nos van a hacer falta la primera y la tercera. Y es que eso es lo útil del principio de conservación de energías, que no nos interesa realmente lo que pasa en medio, no nos interesan los procesos que pasan en medio, como les comenté antes, tal vez en medio de velocidades, pues de aquí para arriba se mueve así. Lo único que nos interesa son los estados finales e iniciales. En este problema, el estado inicial es simplemente el bloque descansando sobre el resorte, pero el bloque está quieto, el bloque está en reposo, pero el resorte comprimido. Y el estado final es cuando el bloque ha alcanzado una altura máxima. Así que lo siguiente, una vez identificados cuáles son los estados iniciales y estados finales, es plantear el principio de conservación de energía. Ok, en este caso es válido, sí, porque de nuevo no tenemos ninguna fuerza externa que haga el trabajo. Por lo general eso es cuando no hay rozamientos o no hay alguna cosa que le esté empujando a la caja, como una persona, viento, lo que sea. Como no hay fuerzas externas, entonces podemos decir que la energía total inicial es igual a la energía final. Listo. Ahora, identificamos que tenemos energía potencial elástica y también energía potencial gravitacional. Esas dos energías dependen de un sistema de coordenadas, de una referencia. Aquí por simplicidad, y bueno, ¿cómo sabré yo cuándo elegir? Pues con la experiencia. Voy a poner el nivel de referencia
ahí. Nivel de referencia. Con esto puedo escribir ya la ecuación de las energías de la siguiente forma. Al principio esto no se mueve. Al principio el bloque está justo en el nivel de referencia, así que no tiene energía potencial gravitacional. Y lo único que va a tener va a ser energía potencial elástica. Esto es igual. En el estado final, el bloque ya abandonó el resorte. El resorte ya está en su longitud natural, así que no está ni extendido ni comprimido, así que no hay energía potencial elástica. Pero sí tenemos una altura sobre el nivel de referencia. Es decir, tenemos una energía potencial gravitacional final. ¿Bien? Y el resto ahora es recordar las fórmulas. La energía potencial elástica es 1/2 de la constante elástica por la elongación del resorte al cuadrado. Elongación inicial, eso sí. Y esto es igual a la energía potencial gravitacional final, que es masa del bloque por la gravedad y por la altura a partir del nivel de referencia. Aquí es muy sencillo ver que la altura entonces es igual, despejando de esta ecuación, a k por elongación inicial al cuadrado, dividido para 2 veces masa por gravedad. Y finalmente, reemplazando los datos numéricos, lo que nos queda es constante elástica de resorte, 5000 newton sobre metro, elongación inicial al cuadrado. Aquí dice que el resorte estuvo comprimido 0.1 metros, entonces aquí vamos a poner 0.1 al cuadrado. Y dividido para 2 veces la masa, que es de 0.25 kilogramos, y la gravedad de 10 metros sobre segundo cuadrado. Entonces la altura es de 10 metros. Y listo, se acabó el problema. No tuvimos que hacer más cálculos aparte que estos. Y es que eso es lo lindo de la conservación de energía, que sabiendo bien cuáles son los estados iniciales y finales y conociendo un poco más de teoría, la resolución de esto se hace muy simple. Si no hubiéramos tenido que calcular esto a través de cosas de la segunda ley de Newton combinado con caída libre, y eso es mucho más largo. Y listo, entonces este fue un pequeño ejemplo de aplicación y estoy listo para sus preguntas. Ok, vamos a un problema ligeramente distinto. En este problema dice que un trino de masa m se le da una patada sobre un lago congelado. La patada le imparte una rapidez inicial de 2 metros sobre segundo. La diferencia aquí es que nos habla de que el coeficiente de fricción cinética entre el trineo y el hielo es de 0.1. Aplique consideraciones energéticas para encontrar la distancia que el trineo se mueve antes de detenerse.
Listo, aquí ya tenemos una diferencia. Podemos utilizar el principio de conservación de energía. Aquí no podemos directamente, porque existe una fuerza externa que hace trabajo. Y esta fuerza externa que hace el trabajo es el rozamiento. En ese caso, tenemos que aplicar esa versión mejorada, esa versión general de la conservación de la energía, que se llamaba teorema trabajo-energía, que lo que nos decía básicamente es que el cambio de energía en el sistema es igual al trabajo de las fuerzas externas. Para aplicar esto mejor vamos a hacer un pequeño gráfico. Digamos que este es el trineo y que la superficie es la superficie del lago congelado. El trineo se mueve en esta superficie y se moverá una cierta distancia hasta llegar a un punto en el que se detiene. Entonces, este bloque se habrá movido desde aquí hacia acá con un vector de desplazamiento de esta forma. Ahora, si aquí existe un rozamiento y si el movimiento es desde izquierda hacia derecha, la fuerza de rozamiento va a oponerse al movimiento y va a ser una fuerza que esté en esta dirección. La fuerza de rozamiento. Listo, entonces, si la fuerza externa que hace trabajo aquí es la fuerza de rozamiento, podemos calcular ese trabajo de las fuerzas externas con la formulita general de el cálculo del trabajo, que era el producto punto entre la fuerza y el desplazamiento. Pero aquí tenemos que hacer algo diferente, tenemos que ir un poco más allá. Y es que a un producto punto se lo puede descomponer también en función de los módulos de los vectores y el ángulo entre ellos, como el módulo de f multiplicado por el módulo del desplazamiento y multiplicado por el coseno del ángulo entre ellos. Ya, ¿qué utilicé aquí? Utilicé el
bien sabido resultado matemático de el producto punto, que en general es el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo comprendido entre ambos. Ahora, el desplazamiento está hacia la derecha y el rozamiento hacia la izquierda. Entonces, el ángulo comprendido entre los dos es un ángulo así, un ángulo completo de lado a lado, que es de 180 grados. Entonces, este trabajo de las fuerzas externas del trabajo del rozamiento es igual a el módulo de rozamiento por el desplazamiento por el coseno de 180. Pero el coseno de 180 nosotros sabemos que es igual a menos 1. Entonces esto queda como el módulo de la fuerza de rozamiento por el desplazamiento. Por otra parte, tenemos ahora que encontrar una manera de calcular el módulo de la fuerza de rozamiento. Y ese de las fórmulas de la dinámica sabemos que es igual al coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. Para calcular bien la fuerza normal es aconsejable hacer un diagrama de cuerpo libre Como siempre, ponemos un sistema de referencia. El sistema de referencia X y Y normal va a ser suficiente en este caso. Y graficamos las fuerzas. La primera es, como siempre, la fuerza del peso. Si esto tiene masa, entonces tiene una fuerza de atracción gravitacional dirigida hacia abajo, que es el peso del trineo. Como tenemos dos superficies en contacto, la superficie del trineo y la superficie del lago, entonces aparece la fuerza de contacto, que es la normal. Y para completar el diagrama de cuerpo libre también podemos dibujarle al rozamiento. Listo. Entonces, para encontrar cuánto vale la fuerza normal, vamos a fijarnos en el eje Y, porque la suma de fuerzas en el eje Y es igual a 0, porque no hay movimiento sobre el eje Y. Vamos a tomar los positivos hacia arriba y los negativos hacia abajo, para que nos quede la fuerza normal menos el peso igual a 0. Es decir, que la normal es igual al peso.
Así que utilizando esto que acabamos de encontrar para ver a qué vale el rozamiento, nos quedaría que es la fuerza del peso por el coeficiente de rozamiento o coeficiente por masa por la gravedad. Entonces el trabajo de las fuerzas externas es igual a menos el rozamiento, que es coeficiente por masa por la gravedad, por el módulo del desplazamiento. ¿Ya? Entonces ya sabemos cómo calcular esta. Y ahora nos vamos a la parte de la variación de energías. Esta variación de energías es energía final menos energía inicial igual al trabajo de las fuerzas externas, que ya vimos que es menos el coeficiente por masa por la gravedad por el módulo del desplazamiento. Ahora tenemos que identificar los estados finales e iniciales. El estado inicial es justo después de la patada que le dan al trineo. ¿Y que sabemos de ese estado? Que se le imparte una velocidad inicial de 2 metros sobre segundo. Asimismo vemos que el estado final es justo cuando el trineo se detiene, y si el trineo se detiene, entonces la velocidad final es de 0 metros sobre segundo. Aquí no tenemos energía potencial gravitacional porque todo esto ocurre en un lago de superficie plana, o sea, no hay diferencia de alturas entre el estado inicial y el estado final. Y no hay energía potencial elástica porque no hay resortes en este problema. Entonces, volviendo a la fórmula que desarrollamos. La energía final no está compuesta ni de energía cinética ni de energía potencial, así que esto es simplemente 0. Menos. En el estado inicial tampoco tenemos una energía potencial gravitacional, pero sí tenemos una velocidad. Así que tenemos una energía cinética inicial. Y nos queda así. Como el 0 está a la izquierda y el 0 no cuenta, pues bien podemos borrar el 0. Como tenemos los signos menos de los dos lados, podemos solo olvidarnos de los signos para que nos quede así. La energía cinética inicial es 1/2 por la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Y esto es igual al coeficiente por masa por gravedad por el desplazamiento. Ya, ahora aquí hay una cosa curiosa. Si regresamos al enunciado del problema, en ningún momento nos dice qué masa tiene el trineo, solo nos dice que en general es una masa m. Pero en esta ecuación, como la masa está a un lado y al otro lado, podemos suprimir las masas y con eso nos queda más simple, nos queda 1/2 de la velocidad inicial al cuadrado igual al coeficiente por gravedad por desplazamiento.
Aquí finalmente podemos despejar el desplazamiento y va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces el coeficiente de rozamiento por la gravedad. Y listo, entonces hemos llegado a una fórmula final para calcular cuánto se mueve el trineo. Y reemplazando los datos numéricos del problema, tenemos velocidad inicial al cuadrado es 2 metros sobre segundos al cuadrado, dividido para 2 veces el coeficiente de rozamiento, que es 0.1, y multiplicado por 10. Metiendo estos datos a la calculadora, nos dice que la distancia que se desplazó el trineo es de 2 metros. Y así como así, hemos terminado el problema, que si se fijan, cálculos realmente difíciles no hicimos, sino que en esta parte requiere un poco más de teoría, de manejar esta parte de saber qué son las fuerzas externas, del trabajo que hacen estas fuerzas externas y de aplicar correctamente los principios de conservación. Es como si, a cambio de que nosotros acortamos el desarrollo teórico, que ahora ya no es tan pesado, necesitamos saber más teoría. Algo así como que el ignorante trabaja por dos desde aquí, más o menos el legado, la enseñanza de esta clase de problemas. Y mientras más pilas seamos, más fácil va a ser llegar a la respuesta final. Entonces, chicos, este problema yo creo que es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Yo recuerdo que en el colegio no se veía mucho de estas cosas. Y a partir de este punto en adelante sí esperaría tener algunas preguntas, porque ahora vamos a ver un par de problemas si alcanzamos del principio de la conservación de la cantidad de movimiento lineal. Pero antes de pasar a la cantidad de movimiento lineal, quiero hacer con ustedes un ejercicio de repaso. Bueno, ustedes lo van a hacer, así que el ejercicio es el siguiente. Una partícula de masa 5 kilogramos, aquí, se libera desde el punto A, está a una altura de 5 metros sobre el piso, y se desliza sobre una pista sin fricción, como en la figura. Hay que determinar la rapidez de la partícula en el punto B y en el punto C, y el trabajo neto invertido por la fuerza gravitacional a medida que la partícula se mueve desde A hasta C. Aquí les voy a dar una pequeña ayuda, y es que el trabajo hecho por el peso es igual a menos la variación de la energía potencial gravitacional. Entonces, chicos, porfa, les voy a dar 10 minutos para que desarrollen este problema. Es simple, tiene que ver con los principios de conservación que hemos abordado hoy. Y nada, comiencen. Es una prueba contra reloj. Como les dije, en la prueba en realidad vamos a tener que ser muy ágiles, vamos a tener que estar ya muy practicados para resolver 10 problemas de estos en 10 minutos. Así que, por favor, comiencen ya.
En este problema para la parte A, como la superficie de esta pista no tiene rozamiento, vamos a aplicar directamente el principio de conservación de la energía que nos dice que la energía inicial es igual a la energía final. Tanto al principio como al final hay dos clases de energía. Hay la energía cinética y energía potencial gravitacional. Al principio, la energía cinética es 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, más masa gravedad por altura inicial. Y al final tenemos también 1/2 de masa velocidad final cuadrado, más masa gravedad por altura final. Lo bonito de esta ecuación es que todas tienen masa, así que podemos simplificar en toda la masa. Y con eso nos queda 1/2 velocidad inicial al cuadrado más g por altura inicial igual a 1/2 velocidad final cuadrado más g por altura final. Listo. Ahora conocemos todos los datos excepto el de velocidad final al cuadrado, así que podríamos reemplazar todo directamente. Tenemos 1/2 de la velocidad inicial, que es 0, porque según los datos del problema, parte del reposo solamente se cae por gravedad. Entonces, esta primera parte es 0, más gravedad de 10 por altura inicial de 5 metros, al tener el sistema de referencia, el nivel de referencia desde el piso. Esto es igual a 1/2 de la velocidad final al cuadrado, más la gravedad por altura final, que es de 3.2 metros. De aquí nosotros ya podemos despejar directamente la velocidad final al cuadrado y nos queda que es de velocidad final al cuadrado igual a 36 o velocidad final igual a 6 metros sobre segundo. Podemos hacer la misma cosa para los puntos A y C. Si tuvimos esto para los puntos A y B, para los puntos A y C, haciendo un desarrollo muy parecido, vamos a tener nuevamente esta fórmula, con lo que nos queda 0 más masa por la gravedad por la altura, que sería 10 por altura inicial de 5, es igual a 1/2 de velocidad final al cuadrado, más gravedad de 10 por altura final de 2 metros. Es decir, que la velocidad final al cuadrado es de 60 o velocidad final igual a raíz de 60 que es aproximadamente igual a 7.746 metros sobre segundo.
Estas serían las velocidades en el punto B y en el punto C. Ahora, el trabajo neto invertido por la fuerza gravitacional, como les dije antes, es igual a menos la variación de la energía potencial gravitacional. Ya, entonces, ¿a qué es igual esto? A menos la variación de energía potencial gravitacional es la energía potencial gravitacional final menos energía potencial gravitacional inicial. Esto es igual a menos la energía potencial gravitacional final es masa por gravedad por altura final y la inicial es masa gravedad por altura inicial. ¿Cuáles son los estados finales e iniciales? El estado inicial es el estado A y el estado final es del estado C. Así que esto nos queda si sacamos factor común menos masa por la gravedad, altura C menos altura en A. Es decir que el trabajo hecho por el peso es menos la masa, que ahora sí la necesitamos, de 5 por la gravedad de 10 por la altura C, que es la altura final de 2 metros, menos la altura A de 5 metros. Esto ya tomando en cuenta los signos, porque aquí nos va a salir algo negativo, y con esto negativo se hace más, da como resultado 150 joules. Y listo, muchachos, así se resuelve este problema. Ahora, de verdad, necesito saber si se les hace complicado, si se les hace confuso. Por favor, escriban en el chat, no pasa nada. Más vale, como siempre les digo, equivocarnos de aquí que equivocarnos en la prueba. Así que, porfa, díganme algo. ¿Obtuvieron la respuesta correcta? ¿Se perdieron? Probablemente, no sé, no me entendieron la parte de las fórmulas del principio, estaba muy teórico. ¿O piensan que solamente es cuestión de práctica? Bueno, sí, de hecho esa es la idea, que primero estas últimas 3 y probablemente con la de miércoles 4 clases cubramos la mayoría de temas que van a aparecer en la prueba, y luego sí ya vamos a darle duro y hacer todos los que se nos puedan aparecer de indistintamente un tema u otro. También quiero ya ponerles pruebas en la plataforma. ¿Todos ustedes tienen acceso a la plataforma? ¿Me pueden confirmar eso, porfa? Ya, entonces tienes que crearte un usuario en la página del PRE, y con eso ya puedes acceder a algún material que está ahí en PDF, a las pruebas y todo eso. Pero si todos no tienen todavía ese material, no importa porque... Ah, ya veo. Porque bueno, si no tenemos acceso todos, igual les puedo poner un PDF por aquí para que lo vayamos resolviendo.
como si fueran ya simulacros de prueba, porque ya en general en la prueba debería aparecer algo así como de 15 a 20 preguntas de física de temas variados, tanto de lo que hemos visto como de otras cosas de electricidad y magnetismo que son poco realmente y que esos les iremos revisando sobre la marcha y los iremos declarando en ese momento. Pero ya ahora en el tiempo que nos queda es darle duro y hacer todos los problemas que nosotros podamos. Bueno, en este tiempo que nos queda, quería ver la conservación de cantidad de movimiento, pero ya con los 8 minutos no creo que sea suficiente. Así que al menos en contenido creo que vamos a quedar hasta hoy, chicos. Y